Buenas a todos, soy Alejandro. Vuelvo con mis reseñas liberales. El libro del que quiero hablar hoy es La sociedad del cansancio, de Byung-Chul Han. Bueno, por contaros un poco sobre el autor, estamos hablando de un autor surcoreano que con 26 años abandona su país natal y se va a vivir a Alemania. Como dice él, no había leído nunca ni a Schelling ni a Heidegger hasta que llega a Alemania, ¿no? Hoy sigue viviendo ahí, incluso si no me equivoco el libro está escrito en alemán. Y bueno, es un escritor que se ha puesto muy de moda, sobre todo pues digamos después del COVID o durante el COVID, aunque obviamente esta es una segunda edición, así que ya vendía antes. Y bueno, o sea, quiero hablar no es un libro liberal para nada, pero sí que quiero explicar por qué quiero reseñarlo, ¿no? O sea, al final él habla de la sociedad del cansancio. Los conceptos que toca Byung-Chul Han siempre son parecidos y algo repetitivos, aunque bueno, entiendo que claro, cada uno escribe sobre lo que le preocupa, ¿no? Él habla mucho de una sociedad de transparencia, de la sociedad de la transparencia, del exhibicionismo, que entiendo que tiene mucho que ver pues con las redes sociales, etc. Y quería enlazarlo y hacerlo justo después de la reseña de Pinker, porque tiene mucho que ver. O sea, Pinker, por ejemplo, habla de las redes sociales para evitar, pues, por ejemplo, el populismo, ¿no? Entonces es una visión, vamos a decir, filantrópica contra esta visión más misantrópica de la realidad, ¿no? De todos los riesgos que tienen, por ejemplo, las redes sociales. A mí la realidad es que yo me dedico al sector del impacto social y doy préstamos a mujeres pobres en Latinoamérica, y la realidad es que las redes sociales les ayudan enormemente. O sea, es decir, ellas a través de, por ejemplo, a través del WhatsApp, por ejemplo, venden un montón de productos, o a través de Facebook, y se hacen una fanpage de Facebook gratis. Entonces, la realidad es que las redes sociales nos están ayudando un montón, y sobre todo están ayudando un montón a los más débiles. Entonces, para mí la preocupación grande no es si hay un niño en la costa oeste que se mete mucho en Facebook. La preocupación es siempre por el más débil, porque a un niño pues en la costa oeste de Estados Unidos pues puede encontrar solución a meterse mucho en Facebook o a pasar mucho tiempo en Twitter o lo que sea. Sin embargo, yo creo que las redes sociales están haciendo una labor fundamental en ayudar a que haya gente que sale de la pobreza. O sea, yo, sin ir más lejos, cuando monté mi empresa hace 5 años, tenía que pagar por llamar por Skype, y ahora de repente me encuentro con que llamo a mis clientas y las financio muchas veces a través de WhatsApp. Por no hablar de, por ejemplo, WeChat o cualquier otra de estas redes sociales en las que está incluido el método de pago, ¿no? Entonces, para mí la gran ventaja y la crítica que yo le haría a Byung-Chul Han es que está muy bien que se hable de Occidente, pero la realidad es que cuando quieres hablar de a quién debes proteger, yo creo que debemos ponernos el velo de Rolls y decir yo voy a proteger al más débil. Y la realidad es que las redes sociales no solo no hacen daño al más débil, sino que le ayudan. O sea, en estos países, en la base de la pirámide, las redes sociales es una herramienta para comerciar, ¿no? Y luego, ya volviendo al libro, él habla de un Prometeo cansado, ¿no? O sea, él habla de quién le robó digamos, el fuego a los dioses, cansado y hastiado. Y creo que es un concepto, bueno, para empezar, muy alemán, ¿no? O sea, al final es Schopenhauer o Nietzsche, pero en el siglo XXI, porque Schopenhauer ya hablaba digamos, del hastío, ¿no? O sea, de esa voluntad que necesitamos para salir de esta irracionalidad o de este nihilismo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo he elegido finalmente? Decir que lo he elegido porque es el capitalismo el sistema que nos permite aburrirnos. O sea, es decir, cuando la gente trabajaba 14 horas en la revolución industrial, no había tiempo para aburrirse. Cuando la gente trabajaba de lunes a domingo en la revolución industrial,
no había tiempo para aburrirse. Pero ¿qué ocurre? Que cuando, como comentaba el otro día, cuando tardas en hacer una bombilla un segundo de tu trabajo y tienes la bombilla versus 40 horas para tener una vela, pues te das cuenta que te sobra mucho el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues mira, había un concepto que a mí me interesó mucho el otro día viendo una entrevista de Joe Rogan con el fundador de Whole Foods, que el fundador de Whole Foods decía, no, es que la gente considera el capitalismo como algo estático que ya se ha acabado y sin embargo el capitalismo está constantemente repensándose y mejorando. O sea, las virtudes del capitalismo todavía no han acabado. Entonces, diría lo mismo sobre este libro. O sea, nos estamos cansando porque de repente hemos solucionado los problemas más importantes de la humanidad, que era sin duda el hambre y la pobreza, o lo hemos solucionado fundamentalmente. De repente hay más gente que se muere de gorda, gente que se muere de hambre, y nos situamos ante un abismo que tenemos que aprender a vivir con él. O sea, tenemos que aprender a que los trabajos los van a empezar a hacer las máquinas en vez de los hombres en mayor o menor medida, y tenemos que empezar a vivir, pues como dice Errejón, trabajando de lunes a jueves, ¿no? Entonces, nos acercamos a una situación de prosperidad a la que no nos hemos enfrentado nunca. Y entonces, bueno, pues va a haber un abismo, va a haber un cansancio y va a haber un tiempo en el que no sepamos a qué nos vamos a dedicar. Pero, sin embargo, nos acercamos sin duda y estadísticamente hablando al mejor mundo de los que hemos conocido, ¿no? Y por otro lado, decir que habla de conceptos que a mí me parecen un poco snobs, como por ejemplo lo bello, ¿no? Él habla mucho de, no, es que ahora todo es igual, se ha industrializado todo, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que vivimos en un mundo inimaginado hace 50 años si nos hubieran dicho, no, mira, va a haber una empresa que se va a llamar IKEA y que va a permitir que te decores tu casa y que la casa tuya sea igual de bonita que la de Amancio Ortega por el mismo dinero. No nos habríamos creído que va a existir IKEA. Pero no solo eso, sino que IKEA no solo no destruye su competencia, que es lo que ocurría antes con las empresas de muebles, sino que las empresas de muebles se quieren poner cerca de IKEA, porque no solo no compite, sino que coopera con su competencia. Y va a llegar otra empresa que va a coger los mejores estilos que haya en los mejores desfiles de modelos del mundo y lo va a hacer por precios irrisorios, y se llama Inditex, y nos va a permitir que los más débiles se vistan igual de bien que los más poderosos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que decir que se ha perdido lo bello porque todos vistamos mucho mejor no es nada más que constatar que al final quien ha acabado con la desigualdad en la industria textil y en todo el tema de la decoración de las casas no son ni más ni menos que Inditex y Zara. Y decir que el primer Motorola costaba 10.000 euros y ahora te compras un Huawei por 100 euros. ¿Eso qué permite? Permite que el que solo tiene 100 euros tenga un teléfono móvil, lo utilice para comerciar y salga de la pobreza. Entonces, esta sociedad del cansancio y de las preocupaciones nuevas que tenemos, como las depresiones o, por ejemplo, el pico de tasas de suicidio, no son más que la constatación del triunfo de las relaciones voluntarias, de comprar y vender. O sea, vivimos en un mundo tan inimaginablemente bueno hace unos años que uno nos sobra tiempo, otro nos planteamos cosas que no nos planteábamos antes y obviamente hay gente que no lo sabe sobrellevar y sube la tasa de suicidios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En mi opinión, la solución a la sociedad del cansancio es aristotélica, es el animal social y es la virtud, o sea, es cultivar la virtud aristotélica, empezando por pues el término medio de las cosas, ¿no? Ni mucho ni poco, y con esto vuelvo al tema de las redes sociales, ¿no? Y bueno, mi siguiente reseña volverá a ser sobre Kant, en un ensayo muy corto que se llama En defensa sobre la paz perpetua o la paz perpetua, y que me interesa mucho porque creo que habla de la influencia que tiene la filosofía en nuestra sociedad. Así que muchas gracias a todos.